Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más, a una clase más del poder de la enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. Para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras. Gracias, muchas gracias por suscribirse al canal. Estamos aumentando. Qué bueno, qué alegría me da porque de esa manera nos conectamos más, aprendemos más. Y obviamente a través también de sus comentarios que ustedes hacen o preguntan, que algunas preguntas vamos a tratar de tratarlas conforme vamos avanzando en las clases. El objetivo, como siempre les manifiesto y les he manifestado, es no solamente es brindar información. Es muy buena la información, pero también es brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y todos nos podamos edificar en venir a Cristo. Así que gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros el poder saber de que nos acompañan en diferentes lugares. Siempre veo los lugares México, Estados Unidos, de varios de Estados Unidos, obviamente de New Jersey o Nueva York, así como Miami y varios estados. Muchas gracias por acompañarnos también del sur de Sudamérica, como es Chile o Perú o Argentina. Gracias, gracias por acompañarnos y esperamos que les guste. Como siempre, si les agrada los videos, lo pueden dar pues la manito hacia arriba, y si no les agrada el video o la clase o la lección, le pueden dar la manzanita hacia abajo, la manito hacia abajo. Aquí hay libertad. La libertad es lo más preciado que puede haber, porque de eso depende nuestro albedrío, y eso es lo importante y lo bonito. Así que empezamos, seguimos adelante y vamos a empezar con la clase de esta semana, que ya estamos en julio, que veremos el 3 de julio al 9 de julio, lo que es Hechos capítulo 1 al capítulo 1 al capítulo 5. Ya terminamos los libros sinópticos y empezamos con el libro de Hechos. El título de la clase dice Me seréis testigos. Ese es el título de la clase, basado en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fin del versículo. Me seréis testigos, dice. Oh, es un bonito título. Bonito título, un gran título que nos pone el manual, porque tenemos que ser testigos. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos testigos del Evangelio? Es una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos testigos de Jesucristo? ¿Sabías que el Señor en la actualidad tiene testigos especiales de Él? ¿Qué son los, obviamente, que vienen a ser los apóstoles? Ellos son llamados testigos especiales. Son los testigos especiales de Jesucristo en el mundo. Su misión de ellos, de los apóstoles, es poder testificar de Jesucristo, de que Él vive y existe. Eso es su misión, su función, su llamamiento. El llamamiento de un apóstol es testificar de Jesucristo, que Él vive y que existe. Es verdad que para ellos es un llamamiento. Para eso se les llama, pero cuando yo testifico de Jesucristo me convierto también en su testigo. ¿Cuándo fue la última vez que testifiqué? ¿Cuándo yo fui su testigo? No perdamos el hábito de testificar, no perdamos el hábito o la costumbre de hablar de Cristo a los demás. El mundo vive a otro ritmo, los problemas que existen a veces nos envuelven, pero podemos ser testigos. El mundo desea saber de Cristo y desea saber que nosotros somos testigos. Los miembros podemos llegar a estar tan ocupados con nuestras tareas que corremos el riesgo de olvidarnos de testificar de Cristo. Quizás digamos, ¿cómo voy a ser testigo ocular si no he visto a Cristo? Pero no olvidemos que el testimonio del Espíritu Santo deja en nuestra alma una impresión más profunda que la visita de un ángel. Debemos testificar con el poder del Espíritu. Los domingos de ayuno y testimonio, qué bueno que salgamos todos a testificar, mi buen amigo. No es contar historias por si acaso en esos momentos de testimonio, contar chistes. No es exhortar tampoco. Hermanos tienen que hacer sus visitas, así como yo, etcétera. No viene
en esos momentos de los domingos de ayuno y testimonio no es para exhortar, no es para contar chistes, no es para contar historias, sino comparte tus sentimientos de Cristo para poder decir como el profeta Nefi del libro de Mormón: y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de pecados, de sus pecados. Eso dice 2 de Nefi, capítulo 25-26, versículo conocidísimo, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo de salir a testificar. Todavía podemos y debemos ser testigos de Jesucristo. ¿Ok? Ese es el objetivo de esta clase. El objetivo del título de la clase es Me seréis testigos. Ahora empecemos a estudiar el libro de Hechos y tenemos que saber que Cristo hizo poco por establecer su iglesia hasta después de su resurrección. Por lo tanto, las ordenanzas, los sacramentos, las prácticas y su administración serían la mejor suposición. Hechos, el libro de Hechos nos enseña doctrinas cruciales, por ejemplo, la autoridad apostólica y la continuidad del quórum, la imposición de manos para el don del Espíritu Santo, que vamos a ver la próxima clase. Nos enseña también los oficios del sacerdocio, la necesidad de ser propiamente llamado por Dios, el culto del domingo como día de reposo, la ley de consagración, la relación entre la ley de Moisés y el Evangelio de Cristo. Así que todo eso y mucho más nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor de este libro, para que se sepa, es nada menos que Lucas, el mismo que escribió el libro de Lucas, el libro canónico de Lucas. Él sigue escribiendo, el médico, sigue escribiendo Hechos de los Apóstoles. El título completo del libro de los Hechos es Los Hechos de los Apóstoles. Así se llama este libro. Si bien es cierto que los 12 apóstoles se mencionan al menos una vez, no es un registro de los hechos de todos los apóstoles, sino de unos pocos, un poco de Santiago y Juan, algo más de Pedro y mucho, mucho más de Pablo. Hechos, el libro de Hechos es una historia dramática y conmovedora sobre cómo la iglesia primitiva enseñó el Evangelio de Jesucristo primero a los judíos, luego a los samaritanos y luego a los gentiles. Se requirió una preparación, acondicionamiento y esfuerzo considerables de muchos miembros judíos de la iglesia antes de que estuvieran dispuestos a aceptar a los gentiles en virtud del Evangelio sin la ley de Moisés. Muchos cristianos judíos insistieron enérgicamente en que un gentil tenía que convertirse en judío. Eso es lo que ellos querían. Muchos, lo repito, muchos cristianos judíos insistieron enérgicamente en que un gentil tenía que convertirse en judío antes de poder convertirse en cristiano. Imagínense todo lo que tenía que pasar el pobre gentil. Tenía primero que convertirse en judío y luego en cristiano. Imagínense. O sea, de todas maneras, a como dé lugar, los judíos creían que ese era el paso, pues, para convertirse en cristiano. ¿Cuál era el paso del gentil? El gentil, estamos hablando de alguien que no era judío, ¿verdad? Por ejemplo, un romano. Un romano quería ser cristiano, le decía el judío: ok, ¿quieres ser cristiano? Sí, primero tienes que ser judío. Y luego de ser judío tienes que ser cristiano. Imagínense qué tal burocracia, ¿verdad? Qué tal pobre romano tenía que aceptar todo eso, si es que quería. Eso es lo que ellos querían, los judíos, ¿no? Eso es lo que ellos deseaban. Ojo, que eso no estaba bien, pero eso se enseñaba. Bueno, ahora tocaba expandir el Evangelio, así que no había que esperar más, porque si no se perdería todo el Evangelio nuevo que había dado Cristo, y todo lo que había hecho hubiese quedado pues en nada, ¿no? Lo que sería un caos. Cristo ya había enseñado con su vida, y eso está narrado en los 4 evangelios canónicos, en los 4 evangelios sinópticos. Obviamente había muerto, había resucitado, había estado un tiempo con ellos. Ahora pues había que acelerar el paso para poder predicar todo ese evangelio que se había enseñado.
tenía que llegar a las demás iglesias, a todos los rincones del mundo. Los apóstoles tenían que predicar, llevar las nuevas a todo el mundo. En ese tiempo todo el mundo pues era Roma. Israel era súbdito de Roma, como ya lo hemos visto, y Roma era el centro del mundo. La expansión entre Jerusalén y Roma es una historia notable. Humanamente hablando, el cristianismo no tenía nada a su favor. Estaban empezando de cero. No había nada. No tenían nada de dinero, no tenían líderes probados, ninguna herramienta tecnológica para propagar el evangelio. Así que, verdad que esto sí es un problema. Y muchas veces los jóvenes de ahora nos quejamos que es difícil. O se quejan ya, pues, ¿no? Los que predican el evangelio. Imagínate en ese tiempo la predica del evangelio. ¿Cómo? Y no había, por si acaso no había Nuevo Testamento, a las justas había algunos papiros de lo que es la Torá, pero la Torá pues era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo predicas? ¿Cómo predicas el evangelio nuevo? Solamente es a través de la boca, a través de la palabra y a través de la repetición lo que se te ha grabado. Un poco difícil, ¿verdad? Un poco difícil. No había ningún manual, ninguna escritura. Ahora se enfrentaban a obstáculos enormes, pues, ¿no? Enormes. Cuán fácil es ahora, ¿verdad? Si nos damos cuenta y comparamos eso, que más es muchísimo más fácil ahora. Esto era absolutamente nuevo, enseñaban verdades que eran increíbles al mundo no regenerado, estaban sujetos a los odios y a las persecuciones más intensas. Ahora predicar el evangelio pues es más fácil porque tú hablas de Jesucristo y todo el mundo lo conoce, pero en ese tiempo le hablabas de Jesús a la gente y no sabía quién era, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recién se empezaba a difundir. Realmente el Nuevo Testamento no nos dice mucho acerca de Lucas. Sabemos que era un médico, como ya lo mencioné, era un médico, y eso lo dice en Colosenses capítulo 4 versículo 14, que era un médico. Sabemos también que Lucas era un gentil por el nombre no es judío, Lucas es un nombre gentil. Sabemos que era el compañero devoto de Pablo, porque así dicen los versículos, como en Colosenses, en Filemón. Lucas quería a los romanos, que el cristianismo no es peligroso. Algunos oficiales romanos habían creído en ello, en el evangelio, en el cristianismo. Lucas quería a los romanos que el cristianismo es inocente, quería decirles, ¿verdad? Que el cristianismo es inocente. Los jueces romanos no podían encontrar base para perseguir a los cristianos, o sea, no había motivo alguno. El propósito de Lucas de escribir este libro es para decir a los romanos también que el cristianismo es legal. Sinceramente, pues una religión aprobada, ¿verdad? No era ilegal, no era cualquier cosa, una secta, era una religión y era algo legal. Si uno lee Hechos poco a poco va entendiendo cómo es el inicio de la iglesia, y es curioso porque esto también lo podemos comparar con en el tiempo de José Smith, cómo se dio inicio a la iglesia. Claro, ahora la iglesia ya está pues bien organizada y ordenada, pero así no empezó todo, ¿ah? O sea, tuvo sus obstáculos y muchísimas dificultades. Entonces se parecen en eso, porque así se inicia algo. Esto es lo que veremos entonces en los Hechos de los Apóstoles, el libro que veremos el día de hoy, los primeros capítulos del 1 al 5, y para ello vamos a empezar con Hechos capítulo 1, versículo 3, que dice: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fin del versículo. Jesús, después de resucitado, sigue apareciéndose a los discípulos y más personas para que no quede duda de su resurrección, y no solamente a unos pocos, sino a mucha gente se le apareció. Es curioso esto, ¿verdad? Que es no solamente a los discípulos o los apóstoles, a mucha gente. Pablo más adelante dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 6, dice lo siguiente: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven ahora y otros ya duermen. Fin del versículo. Entonces sabemos que se apareció, pues, y se apareció a muchos, y la pregunta es: ¿por cuánto tiempo? Por 40 días. Es lo que menciona el versículo.
¿Y para qué? Para hablarles acerca del reino de Dios. Ese era el propósito de aparecerse. ¿Por qué nadie se molestó? La pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué nadie se molestó en registrar pues un evento tan importante? ¿No? Son 40 días que él se aparece y obviamente pues queda enseñado. Imagínense eso, no hay registro. Nada. Nada de lo que él dijo está escrito. Después estamos hablando, ¿no? En esos 40 días. ¿Dónde está la transcripción? Ahí está la pregunta, pues. ¿Qué pasó con eso? Muchos estudiosos dicen que en esos 40 días preparó sus apóstoles con respecto a la iglesia, con las ordenanzas. Se habló de ordenanzas sagradas que se hacen en el templo. Obviamente que por eso no está registrado y lo mismo sucede los que hemos ido al templo en la actualidad. Todo lo que se hace en el templo, ¿dónde está escrito? ¿Dónde? Porque hay muchas cosas que se hacen y la pregunta que uno se hace es ¿dónde está escrito? Eso no se va a encontrar por lo sagrado que es, no se va a encontrar registrado en ningún lado, por lo sagrado que representa. José Smith lo recibió y obviamente que eso es sagrado y ahora se realiza en los templos. Todo eso es algo sagrado. ¿Y quién lo recibió? José Smith, obviamente. Pero no está registrado en las escrituras para que uno lo pueda leer y saber que está allí. Ahora, luego Jesús les dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén porque pronto tendrían la visita del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fin del versículo. En el versículo 8 dice que recibirán poder cuando hayan venido el Espíritu Santo. Cuando haya llegado el Espíritu Santo, ellos iban a poder recibir el poder. El Espíritu Santo es el poder que da, es el que da poder a la obra, en la obra del Señor. De tal manera que no puede haber fracaso. Cuando se trabaja en la obra y para que recibiremos el poder del Espíritu Santo. Es decir, en la obra del Evangelio de Jesucristo lo único que se necesita es tener el Espíritu para poder predicar, para poder proclamar el Evangelio. Ese es el requisito. En el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fin del versículo. El presidente Kimball, presidente Spencer W. Kimball, dijo, nuestro trabajo es predicar el Evangelio al mundo. No es algo que nos imponemos a nosotros mismos. Estamos bajo el mandato divino. El profeta José Smith predicó, después de todo lo que se ha dicho, el deber más grande e importante es predicar el Evangelio. Todos los demás programas son extremadamente importantes, pero, por supuesto, no podemos influir mucho en la gente con esos programas hasta que tengamos a la gente en la iglesia. Es por eso que la prédica del Evangelio es uno de los temas más importantes que debe haber en la iglesia. Es por eso que la iglesia pues tiene su ejército, ¿verdad? Como son los misioneros. Sin embargo, ese ejército ya no funciona en la iglesia. Ha bajado el ritmo, ¿verdad? Lo que es la obra misional o lo que viene a ser el líder, que era antes el líder misional, pues es un llamamiento que no gusta a muchos y obviamente no le dan mucha importancia. No se le da mucha importancia cuando debería ser al contrario. Debería ser uno de los llamamientos más importantes. ¿Por qué? Porque la idea es traer gente al Evangelio. Después de la resurrección, el Señor llevó a sus 11 apóstoles a la cima del Monte de los Olivos y dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Estas fueron sus últimas palabras en la tierra antes de ascender a su hogar celestial, las palabras de Jesús. Ahora, ¿cuál es el significado de la frase hasta lo último de la tierra? Ya había cubierto el área conocida por los apóstoles. ¿Era solo la gente de Judea a lo que se refería Jesús? ¿O los de Samaria o los pocos millones en el cercano oriente? ¿Dónde estaban las partes más lejanas de la tierra? Incluyó los cientos de miles o incluso millones en Grecia, Italia, alrededor del Mediterráneo.
los habitantes de Europa Central. Se refería a los millones en lo que ahora es América. O se refería también a las personas vivas en todo el mundo y a los espíritus asignados a este mundo por venir en los siglos futuros. ¿Hemos subestimado su lenguaje o su significado? Cuando Jesús dijo, predicar el evangelio a todo el mundo. Así dice el versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo eso? Hasta lo último de la tierra. Es importante saber a qué se refería. Y para ello vamos a ver algunos números. ¿Cómo podemos estar satisfechos? Es la pregunta. Muchos estamos contentos, somos una iglesia grande, así decimos todavía, una iglesia grande. Vamos a ver con los números. En realidad, ¿cómo podemos estar satisfechos? Es la pregunta. ¿Cómo vamos a estar satisfechos si somos 17 millones de conversos de 8.000 millones de personas en el mundo que necesitan el evangelio? Esa es la pregunta. 17 millones de conversos tenemos nosotros, lo que dice el número al lado izquierdo. Pero en el mundo, ¿cuántos hay? 8.000 millones de personas. 8.000. Todo eso dijo el presidente Kimball, obviamente. Es decir, que somos poquísimos, pues, y tenemos que avanzar la obra, tenemos que ponerle más ánimo, más deseo, más trabajo. En los capítulos anteriores de estas clases he hablado de estadísticas y creo que ya lo sabemos. Ahora nos toca avanzar, predicar el evangelio. La prédica del evangelio no es complicado. No lo hagas complicado, mi buen amigo, mi buen hermano. Solamente exprésale tus sentimientos. No discutas de religión. ¿Te gustaría aprender un poquito más del evangelio? Por ejemplo, eso es una buena pregunta. Puede decirle a uno de sus amigos, si usted quiere aprender, ¿quisieras aprender un poquito más del evangelio? Yo le puedo decir a mis amigos, los misioneros, los elders, que te visiten y yo te acompaño. ¿Te parece el martes o el miércoles? Ojalá que seamos parte de la vida de muchos que han cambiado sus vidas. Hay muchos que se han convertido al evangelio. Quizás tú, que me estás escuchando, me estás viendo o estás viendo el video, no te has convertido porque tus padres han sido miembros y te criaste dentro de la iglesia. Es decir, adquiriste pues la iglesia a través de los familiares, de los padres. Quizás no sabes cómo es la prédica del evangelio. Quizás no conozcas cómo son los que se unen recién a la iglesia. Muchos se unen con muchos deseos de hacer algo en la iglesia, pero muchas veces pues nosotros por esas costumbres que tenemos los frenamos con esos deseos que ellos tienen. No hagamos que pierdan el deseo de avanzar en el evangelio. Hagamos que ellos puedan sentirse muy bien en la iglesia, hagamos que ellos sean parte del evangelio, hagamos que ellos se sientan en familia y también pertenezcan a nuestros grupos que hacemos. Ese es el objetivo. No se olviden la cantidad que somos, tal como dice la imagen, 17 millones de personas, miembros a nivel mundial, que somos parte de la iglesia, frente o versus a 8.000 millones que hay de personas en el mundo. Es una cantidad increíble, es grandísimo esto. Entonces, y nosotros somos muy pequeños y tenemos que acelerar. Tenemos que acelerar los pasos. En el momento había llegado lo que es la despedida de Jesús. En el versículo 9, en Hechos capítulo 1, versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Fin del versículo, tal como lo vemos en la imagen más o menos. Algo que aprendemos de este versículo es que Jesús no se quedó, sino se fue. Jesús con un cuerpo físico perfecto pudo elevarse en los cielos y marcharse. Y la pregunta es, ¿y cómo lo hizo? Las Escrituras no dicen nada, pero ahora Jesús era un Dios resucitado, el creador de todo. ¿Se podía elevar con un cuerpo físico? ¿Para Dios hay algo imposible? Una vez más, esto es lo que muchos dicen, que Jesús no tiene un cuerpo.
Si es así, entonces, ¿dónde dejó su cuerpo? ¿No dicen que Dios no puede estar con cuerpo? Esto demuestra que es falso. Jesús, un ser resucitado con un cuerpo perfecto, subió a los cielos. Luego de ello, vuelven a Jerusalén y estando reunidos, vemos a Pedro tomar el liderazgo. Había llegado el momento. Pedro, el buen Pedro, el impaciente Pedro, el hombre, el pescador. Él ahora toma el liderazgo de la iglesia. En el versículo 15 de Hechos capítulo 1 dice: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Fin del versículo. Para entonces se había establecido el papel de liderazgo de Pedro entre los 12 apóstoles. No hace mucho tiempo que los hermanos se habían preguntado quién de ellos debería tomar la delantera, discutiendo entre ellos quién sería el mayor. ¿Se acuerdan? Eso paraban los apóstoles, pero ahora se sabía que Pedro era el mayor. El tutorial divino de Pedro, la capacitación espiritual de Pedro, 3 años de ser instruido por el maestro más grande de todos los tiempos, ahora había llegado a su fin. El pescador tosco e impetuoso ahora se puso de pie entre sus hermanos para guiarlos en humildad de acuerdo con el modelo del maestro. El presidente Kimball, Spencer W. Kimball, dijo: cuando Cristo eligió a este pescador como su primer y principal apóstol, no se arriesgó. Eligió un diamante en bruto. Un diamante que necesitaría ser cortado, recortado y pulido mediante la corrección, el castigo y las pruebas. Pero no obstante, un diamante de verdadera calidad. El Salvador sabía que se podía confiar en que este apóstol recibiría las llaves del reino, el sellamiento y el poder de desatar. Al igual que otros humanos, Pedro podría cometer algunos errores en su proceso de desarrollo, pero sería sólido, digno de confianza y confiable como líder del reino de Dios. Eso dijo el presidente Kimball en Enseñanzas del presidente Kimball, que es un manual, ¿verdad?, que tenemos. Fin del comentario del presidente Kimball. El presidente Joseph F. Smith dijo lo siguiente: nunca hay sino uno designado a la vez para poseer las llaves del reino de Dios pertenecientes a la tierra. Mientras Cristo estuvo en la tierra, Él las tuvo, pero cuando partió se las encomendó a Pedro, siendo él el presidente principal de los apóstoles, y tenía derecho a dirigir y recibir revelación para la iglesia y dar consejo a todos los hermanos. Eso también dijo el presidente Joseph F. Smith, familia, el sobrino del profeta José Smith. Para empezar ahora, eso es lo que acabo de leer, ahí termina. Ahora, para empezar, Pedro, su ministerio dice que ya no está Judas, así que tienen que llenar ese puesto faltante en el quórum de los 12, por lo que tienen que buscar al que lo iba a reemplazar, y el sucesor tenía que ser uno de los que siempre había estado con ellos, que conocía a Jesús y que había estado con ellos en todo momento. Eso indica que tenían muchos seguidores y no solamente eran los apóstoles, habían otros seguidores también que los seguían en todo momento mientras estaba presente, obviamente, Jesús en la tierra. Y uno de los requisitos era poder saber que esta persona que iba a ocupar el puesto dentro del quórum de los 12 tenía que haber pasado uno de los requisitos, y los requisitos era poder haber estado con Jesús o en el ministerio que tuvo Jesús. Eso era uno de los requisitos. Ahora, eso indica que tenían muchos seguidores, pues, no solamente eran los apóstoles. Pedro, un apóstol ordenado, comprendió de inmediato que su quórum de 11 apóstoles estaba incompleto. Como su primer deber administrativo, tomó medidas inmediatas para restaurar el quórum de acuerdo con el patrón establecido por el maestro. Sus acciones, al llenar esta vacante, declaran esta verdad universal a todo el cristianismo: que se necesitan 12 apóstoles ordenados para dirigir la iglesia de Cristo. Eso es el objetivo. Jesús llamó a 12
muere Judas, quedan 11. ¿Y qué hace inmediatamente Pedro? Pues completa. Eso indica que se necesitan 12 hombres o personas para estar en el coro, para pertenecer al coro de los 12 apóstoles. Es un requisito. Y Pedro lo tiene claro. Como su primer deber administrativo, tomó medidas inmediatas para restaurar el coro de acuerdo con el patrón establecido ya por maestro. Sus acciones al llenar esta vacante declaran esta verdad universal a todo el cristianismo. 12 apóstoles se necesitan ordenados para dirigir la iglesia de Cristo. No era el coro de los 10, de los 11, el Señor ya lo había establecido y es lo mismo el día de hoy. Ahora la pregunta es, ¿dónde en todo el mundo se puede encontrar una iglesia establecida de acuerdo con este patrón? ¿Dónde? No hay. ¿Dónde hay 12 apóstoles organizados en un quórum que se repone a la muerte de uno de sus miembros? No hay otras iglesias. Eso no lo vamos a encontrar. En Hechos capítulo 21, versículo 22, Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fin del versículo. Para una persona pensante debería ser obvio que a medida que la iglesia crece, la necesidad de apóstoles para dirigir la obra sería aún más esencial. Incluso con la información limitada que la iglesia da sobre este tema, es muy evidente que si la iglesia que Jesús organizó en persona hubiera continuado entre los hombres, el quórum de los 12 apóstoles se habría mantenido completo para dirigirla. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene establecido tener el quórum de los 12 apóstoles. Tiene su procedimiento. Cuando uno fallece, por ejemplo. ¿Y cómo se llama uno nuevo al apostolado? Hago pausa porque ¿cómo está en nuestra iglesia diseñado de tal manera que funcione perfecto? Cada miembro del quórum de los 12 tiene un orden y se ubican por orden de antigüedad, por ejemplo. ¿Antigüedad en qué? Antigüedad en el llamamiento, antigüedad en el apostolado, de tal manera que el más antiguo en el llamamiento del apostolado será el que presida el quórum y por lo tanto será el presidente de la iglesia. Ese es el orden. Ese es el orden que obviamente está en el quórum de los 12 apóstoles. Es por antigüedad. Cuando digo antigüedad no me refiero a la edad de vida, es decir, el apóstol más viejito, no. No siempre será el presidente de la iglesia, me refiero al apóstol de más tiempo en el llamamiento. Tanto o tan igual como lo vemos ahora en el momento, en la lámina, en la foto. Ahí vemos el quórum de los 12. Ellos todos tienen una posición, un orden. En Hechos capítulo 1, versículo 24 dice, llorando dijeron tú, Señor, que conoces el corazón de todos los hombres, muestra cuál de estos dos has escogido. Fin del versículo. ¿Hay alguna diferencia entre la organización de la iglesia de hoy y la de la antigüedad? No. No hay una diferencia. En ese tiempo presentaron a dos candidatos, a José o Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Pedro tomó el liderazgo y explicó los requisitos necesarios, afirmando que el designado debe haber estado asociado con ellos durante todo el ministerio de Cristo, desde su bautismo hasta su ascensión, siendo así un testigo especial, pues, ¿no? Iba a ser, ¿qué? El testigo especial de Jesús en todo el mundo. Y oraron y dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos los hombres, muestra cuál de estos dos has escogido. Hechos capítulo 1, versículo 24. Y Matías fue llamado y contado con los 11 apóstoles.
El Señor es el que escudriña el corazón. Él conoce las calificaciones, los propósitos, las intenciones y las disposiciones más secretas de todos los hombres. Cada hombre a quien sostenemos con nuestro voto en las reuniones en el puesto para el cual han sido designados, han sido escogidos por el Espíritu de revelación. Han sido escogidos. Han sido elegidos por el Espíritu Santo. Mientras este Espíritu permanece en la iglesia y permanecerá para siempre, no debemos temer que seremos desviados porque Dios nos ama. No debemos temer eso. Él, Dios, ama a los hombres que han designado y Él se moverá sobre ellos por el Espíritu Santo para seleccionar a los demás, a los hombres que Él ha escogido para ser supervisores del rebaño, para apacentar a la iglesia de Dios. Este domingo pasado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, fue la conferencia de mi estaca. Y yo levanté el brazo, como todos los asistentes, para sostener a los líderes de la estaca. De esa manera se sostiene a una autoridad en la iglesia. En el versículo 22 dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fin del versículo. Este fue el trabajo principal del discípulo que reemplazaría a Judas. Ahora que Jesús había ascendido al cielo, era más importante que había subido al cielo, era mucho más importante. Eso era lo importante, tener un testigo. ¿De qué? De su resurrección. Nosotros también podemos ser testigos de su resurrección por confiar y proclamar o testificar. El versículo 24 dice orando, ellos estaban orando. Y el versículo 26 dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. No sabemos más acerca de si es lo correcto o no echar suertes. Como si tuviesen los dados y sale el elegido. Quizás esto cause un poco de desconcierto, porque dice echar suertes para elegir a un apóstol del Señor. No suena bonito. Pero cuando se iba, por ejemplo, a repartir la tierra entre las 12 tribus, dice en Números capítulo 26, versículo 55, dice, pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Fin del versículo que hemos tratado. Fin de ese versículo. También lo dice en Números capítulo 33, versículo 54. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, ahí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Fin del versículo. Diferentes oficios y funciones en el templo también se determinaron echando las suertes. Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 31. Ellos también echaron suertes como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey y de Sadoc y de Abraham. Fin del versículo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también por suerte ofreció el incienso. ¿Se acuerdan? Cuando se va y se mete dentro del templo. En Lucas capítulo 1, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Fin del versículo. Ahora, no se usa ese método, sino que todos tienen que estar en consenso, es decir, continúan hasta que todos estén de acuerdo. Si hay alguien que no está de acuerdo, vuelven ellos a orar, todos para estar de acuerdo. Ese es el propósito, ese es el objetivo de nuestra iglesia en esta época. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice el día de Pentecostés.
9 días después de la ascensión de Cristo, el monte de los olivos, de Cristo al monte de los olivos, vino Pentecostés. Nombre Pentecostés significa el quincuagésimo, el 50. Pentecostés se aplicó a la fiesta judía celebrada 50 días después del segundo día de los panes sin levadura, o sea, el día de la Pascua. También se le conoce como la fiesta de las semanas, también se le conocía como la fiesta de la cosecha y como el día de las primicias. La fiesta duraba un solo día, que era día de santa convocación, y el rito característico era la ofrenda de harina suave, es decir, 2 panes leudados hechos de flor de harina de trigo nuevo. También se hacían sacrificios y ofrendas voluntarias. El día de Pentecostés, esto era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua, donde celebraban las primicias de la cosecha del trigo. En el día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, Israel recibió la ley. En el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la Iglesia recibió el Espíritu de la gracia en su plenitud. Ahora eran 10 días después de que Jesús ascendió al cielo. Y como Jesús les mandó que esperaran la venida del Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 1, versículo 3, esperaban que hasta que llegara el día de Pentecostés, pero ellos no sabían de antemano cuánto tiempo tendrían que esperar. Sería fácil para ellos pensar que vendría la misma tarde que Jesús ascendió al cielo, o después de 3 días o 7 días, pero ellos tenían que esperar 10 días hasta el día de Pentecostés. De modo que todos los años, al llegar Pentecostés, los judíos celebraban el descenso de la ley divina sobre el monte Sinaí y la alianza allí pactada con Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés porque vino a realizar una nueva alianza. Vemos la diferencia. En el Antiguo Testamento también, pero ahora en el Nuevo Testamento ya era una nueva alianza. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hablemos un poquito más del Espíritu Santo por lo importante que es y que muchas veces no se habla. Esta gloriosa investidura del Espíritu de Dios sobre los apóstoles representa el cumplimiento de más de 3 años de anticipación. No es que eran sorprendidos porque ellos no sabían, sí se les había dicho. Juan el Bautista había enseñado: el que viene después de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Durante la última semana de Cristo prometió Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Justo después de su resurrección, Jesús se apareció a los hermanos y les dijo: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Si bien esto constituía la administración del don, la realización y el cumplimiento del don vendrían aún más tarde. Antes de su ascensión prometió de nuevo: vosotros seréis bautizados, dijo Jesús, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todas estas promesas deben haber sido fuente de gran expectativa. Los discípulos habían actuado de gran medida sin la influencia del Espíritu hasta ahora. Irónicamente, muchos miembros de la Iglesia dan por sentado este don, en parte porque no recuerdan cómo era la vida sin él, en parte porque no disfrutan plenamente de los frutos del Espíritu. El don del Espíritu Santo trágicamente y con demasiada frecuencia pasa desapercibido. Ahora en nuestra época también. ¿De qué le sirve al hombre si se le otorga un regalo y no lo recibe? Dice Doctrina y Convenios 88, versículo 33. El presidente Harold B. Lee dijo: hay algunos, me temo, que nunca han vivido para disfrutar de la compañía de ese miembro de la Trinidad y para recibir sus ministraciones. Eso dijo el presidente Harold B. Lee, que está en su libro Enseñanzas del presidente Harold B. Lee. Pero, ¿de qué sirve? La pregunta que nos hacemos es: ¿de qué sirve ser bautizado y no disfrutar de las bendiciones del Espíritu Santo? El presidente José Smith dijo: se podría bautizar tanto un saco de arena como un hombre.
si no se hace en vista de la remisión de los pecados y la obtención del Espíritu Santo. El bautismo por agua es solo la mitad del bautismo y no sirve para nada sin la otra mitad, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Eso dijo el presidente José Smith en su manual o el libro Enseñanzas del profeta José Smith. Hace muchos años, para entenderlo un poquito más del Espíritu, hace muchos años yo conocí a una jovencita de 14 años que asistía a la iglesia. Y decía que era miembro de la iglesia, pero cuando la buscamos en el directorio no figuraba. Toda su familia sí estaba, pero ella no. Averiguando bien, ella sabía la fecha de su bautismo y el nombre del que lo había bautizado, pero cuando le preguntamos quién lo había confirmado, no se acordaba ni sus padres tampoco se acordaban. Por lo que se había bautizado, pero no confirmado. Averiguamos con todos los hermanos, su familia, los líderes de esa época, y nadie recordaba. La decisión fue que se tenía que bautizar de nuevo y confirmar porque un bautismo sin confirmación no tiene validez. Para que tenga valor tiene que ser confirmado el bautismo. Es el sellamiento del bautismo. Esa es la importancia del Espíritu Santo. El presidente Wilford Woodruff dijo, puedes tener la administración de los ángeles, puedes ver muchos milagros, puedes ver muchas maravillas en la tierra, pero afirmó que el don del Espíritu Santo es el don más grande que se le puede otorgar al hombre. Puedes rodear a cualquier hombre o mujer con toda la riqueza y la gloria que la imaginación del hombre puede captar. ¿Y están satisfechos? No. Todavía hay un vacío doloroso. Por otro lado, muéstrame un mendigo en las calles que tiene el Espíritu Santo, cuya mente está llena de ese espíritu y poder. Y os mostraré una persona que tiene paz mental, que posee verdaderas riquezas y esos goces que ningún hombre puede obtener en ninguna otra fuente, dijo el presidente Woodruff. Qué bonito, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice que el efecto del don del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Cuál es ese efecto? Los primeros capítulos de Hechos registran las actividades de la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Fue el don del Espíritu Santo que recibieron en esa ocasión porque los 12 y los demás miembros de la iglesia ya habían disfrutado el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, obviamente no habrían tenido testimonios del Salvador y del Evangelio. No habrían respondido al Evangelio en primer lugar si el Espíritu no hubiera dado testimonio a sus almas. Pero ahora tenían el pleno poder y don del Espíritu Santo. Eso era lo hermoso. En Hechos capítulo 2, versículo 5 dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Fin del versículo. Vamos a recordar un poco que no se nos olvide porque esto tenía que ver en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento seguía. La ley ordenaba que 3 veces al año los varones del pueblo del pacto debían presentarse ante el Señor en el lugar que Él escogiera. Es decir, en la fiesta de los panes y levadura, que viene a ser la Pascua, en la fiesta de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos. Esta ordenanza en los tiempos del Antiguo Testamento no podía ser observada generalmente con frecuencia. En el Nuevo Testamento el caso fue alterado. Los judíos subían de todas partes de la tierra con mucha más regularidad para guardar sus 3 grandes fiestas. Para entenderlo mejor, donde quiera que un romano, un griego o un asiático iba, podía llevar a sus dioses con él. En esa época era muy diferente con el judío. El judío tenía un solo templo. ¿Dónde? Jerusalén. Tenía un solo Dios. ¿Quién? Hasta ese entonces Jehová. Ese templo era el único lugar donde un sacerdote puro designado por Dios podía ofrecer sacrificios aceptables, ya sea para el perdón de los pecados o para la comunión con Dios. Sobre el gran altar del sacrificio rociado con sangre se ahumaban los holocaustos diarios y festivos, traídos por todo Israel y para todo Israel, donde quiera que estuviera disperso, mientras que los vastos atrios del templo estaban repletos no solo de palestinos nativos, sino literalmente de judíos de todas las naciones bajo el cielo.
Alrededor de este templo se reunían los sagrados recuerdos del pasado. A él se aferraban las más aún brillantes esperanzas del futuro. La historia de Israel y todas sus perspectivas estaban entrelazadas con su religión. De modo que se puede decir que sin la religión no tenían historia. Y sin su historia no tenían religión. Así la historia, el patriotismo, la religión y la esperanza señalaron a Jerusalén y al templo como el centro de todo Israel. Es por eso lo importante. Ahora llegó el día de Pentecostés y había mucha gente de muchos lugares, por lo que el idioma no era común. En Hechos capítulo 2, versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fin del versículo. Y ahora, en medio de este derramamiento pentecostal de la gracia divina, el propósito de este don del Espíritu se presenta dramáticamente. El objetivo es predicar el Evangelio, hacer conocer las verdades salvadoras de Dios, y hacerlo bajo circunstancias más o menos que promuevan pues la fe e inspiren el testimonio. Pedro y los demás hablaron y personas de todos los idiomas y lenguas entendieron, mostrando así el poder de Dios y prefigurando el ministerio apostólico que llevaría el Evangelio a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Al hablar del propósito del don de lenguas que se presentó en este día, el profeta José Smith dijo, el don de lenguas, prestemos atención a esto porque es muy importante, ya que el don de lenguas se ha malinterpretado. El presidente José Smith dijo, el don de lenguas, por el poder del Espíritu Santo en la iglesia, es para el beneficio de los siervos de Dios, para predicar a los incrédulos, como en el día de Pentecostés. No tengan tanta curiosidad con respecto al don de lenguas, ni hablen en lenguas a menos que esté presente alguien que interprete. El objeto principal del don de lenguas es hablar a los extranjeros, y si una persona está sumamente deseosa de lucir su inteligencia, que converse con ellos en su propio idioma, es decir, en la lengua de los extranjeros. Todos los dones de Dios son útiles en su debido lugar, pero cuando se aplican a lo que Dios no ha dispuesto, resultan ser un prejuicio, una trampa, un perjuicio, una maldición en lugar de una bendición. Eso dijo el presidente José Smith, enseñanzas del profeta José Smith. El don de lengua siempre se ha usado mal. No se trata de hablar en otro idioma, en otras palabras, sin que nadie le entienda, porque ese no es el don de lenguas, sino que la persona pueda hablar en otro idioma para la prédica del Evangelio. Ese es el don de lenguas, que haya un entendimiento, que se puedan entender y edificar, que se puedan comunicar las ordenanzas de salvación. Ese es el objetivo, y no es poder crear confusión, que siempre ocurre. Muchas veces se les asocia a los misioneros que llegan a tener el don de lenguas porque aprenden nuevos idiomas, que les sería muy difícil de entender, pero lo hacen en un cortísimo tiempo. En plena reunión, Pedro da un potente discurso y menciona, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fin del versículo. Ese es el tipo de enseñanza que introdujo el Evangelio de Jesucristo en la antigüedad. No hay equívocos, no se elude el tema. Está la declaración directa de que este hombre que había vivido entre ellos fue reconocido por Dios, que lo habían tomado en malas manos y habían destruido su vida, pero que había resucitado y había llegado a ser y era reconocido por Dios como Señor y Cristo. A pesar que había algunos que querían ocultar esta verdad, aunque ahora la verdad estaba viva y para siempre. Esa es nuestra religión. Eso es lo que creemos. Borra eso y no nos queda nada sobre la cual descansar nuestra fe.
Es básico para cada principio que se reconoce en nuestra enseñanza. Es la base. Dicho esto, Pedro hace una gran pregunta. Versículo 37 del capítulo 2. Varones hermanos, ¿qué haremos? Fin del versículo. Esta es una pregunta que Pedro planteó. Una pregunta que a los filósofos más eruditos de la época no pudieron responder. Él lo sabía y les dijo enseguida: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos requisitos no han cambiado, están en vigor hoy. Permanecerán en vigor mientras se predique el Evangelio. El apóstol no dijo que estos eran todos los requisitos, pero respondió a la pregunta que se le hizo, y fue la respuesta apropiada y suficiente para esta ocasión. Pedro habla de un bautismo, de un arrepentimiento. Arrepiéntanse y bautícense. Pero las Escrituras no mencionan el bautismo de Pedro. ¿Eso indica que Pedro no se bautizó? No. Pedro también tuvo que sumergirse en las aguas del bautismo, ya que el Maestro había dado el ejemplo. Pedro tenía que seguir ese camino. Sin embargo, no se nos dice el momento o el lugar donde fue bautizado. Ahora Pedro nos habla que si quieren ustedes salvarse, dice, y aplica a la actualidad, si queremos salvarnos, tenemos que arrepentirnos. Versículo 38 dice: arrepentíos y bautizaos. La fe, sin embargo, no el arrepentimiento, es el primer requisito. La razón probable por la que Pedro omitió mencionar la fe en ese momento fue porque percibió que la multitud ya tenía fe, ya creía lo que les había dicho del Redentor crucificado. Si fuera de otra manera, no hubiera preguntado ansiosamente: ¿qué haremos? Jesús declaró que la salvación dependía de la fe y las obras. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, dice Marcos capítulo 16, versículo 16. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: sed bautizados para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fin del versículo. José Smith, el profeta José Smith, dijo: por esto aprendemos que la promesa del Espíritu Santo se hace a todos aquellos a quienes se les iba a predicar la doctrina del arrepentimiento, la cual era para todas las naciones. Descubrimos así que estamos mezclando dos principios en estos. El primero es el principio del arrepentimiento y el segundo es el principio de la remisión de pecados. Y aprendemos de Pedro que la remisión de los pecados se obtiene por el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, y el don del Espíritu Santo le sigue inevitablemente, porque dice Pedro: recibiréis el Espíritu Santo. Por lo tanto, creemos en la predicación de la doctrina del arrepentimiento en todo el mundo, tanto a viejos como a jóvenes, ricos y pobres, esclavos y libres. Pero descubrimos que para ser beneficiados por la doctrina del arrepentimiento, debemos creer en obtener la remisión de los pecados. Y para obtener la remisión de los pecados debemos creer en la doctrina del bautismo en el nombre del Señor. Y si creemos en el bautismo para la remisión de los pecados, podemos esperar un cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, porque la promesa se extiende a todos los que el Señor nuestro llama. En el versículo 41 de Hechos capítulo 2, en el mismo día se les añadieron como 3,000 personas, 3,000 almas, dice, fin del versículo. Este día de Pentecostés se vio una asombrosa cosecha de almas. La iglesia fue de aproximadamente 120 personas a 3,120 personas en un solo día. ¿Te imaginas? Pensemos en cómo esto tocó la vida de las personas. Muchos de los 3,000 eran sin duda peregrinos que vinieron a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Esperaban algo especial de Dios, pero nada como esto. Muchos en esta multitud regresaron a casa viajando lejos de Jerusalén, pero llevando las nuevas de Jesús consigo.
Ellos no se habrían sometido al bautismo a menos de que estuvieran plenamente convencidos de quién era Jesús y de su gran necesidad de Él como Salvador. Muchos quizás quisieron conocer a Jesús porque habían oído y regresaron cristianos. ¿Cómo podían bautizarse 3,000 personas? Es una gran pregunta. Habían grandes recursos de agua disponibles, mínimo. En el monte del templo había agua, y albercas, y tanques de agua cerca, así que no era difícil encontrar un lugar donde podían bautizarlo. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fin del versículo. Gran versículo que nos dice que los primeros cristianos se guiaban por los apóstoles. Ellos explicaban la doctrina. Dependían de los apóstoles para comunicarles quién era Jesús y lo que Él había hecho. Ellos acababan de confiar en Jesús. Ahora querían saber más. Este versículo cobra mayor significado para nosotros sabiendo que tenemos apóstoles en la actualidad y que cada 6 meses nos comunican a través de la conferencia general. ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque no estamos desamparados. En Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia crecía y crecía. Esto lo conocemos, lo que menciona de la repartición entre todos, lo conocemos como la orden unida, la orden de Enoc o la ley de consagración. Muchos hacemos convenio de vivir la ley de consagración en el templo, así que llegará el día en que vivamos de esa manera, consagrados. Demos todo lo que tenemos, pero por ahora este programa significaría una utopía entre nosotros si tuviéramos la rectitud y el autocontrol para hacerlo funcionar. ¿Por qué sería complicado vivir esto? Es la pregunta. Debido a las debilidades humanas, este sistema nunca pareció funcionar muy bien durante mucho tiempo. Tenemos demasiado egoísmo y demasiados ociosos para hacer que cualquier programa común funcione muy bien. Hay demasiadas personas que quieren sacar más de la vida de lo que ponen. Para que esta ley superior realmente funcione, cada uno necesitaría no ser ambicioso, por ejemplo, sino ser un virtuoso y amar a su prójimo como a sí mismo. Sería necesario que cada uno viviera lo más cerca posible de su condición, porque no hemos sido capaces de calificar la orden unida. El Señor ha instituido algunas leyes menores, incluyendo el diezmo, las ofrendas de ayuno y otros programas de bienestar. Sin embargo, debido a nuestras debilidades personales y falta de fe, incluso estas leyes menores no se obedecen muy bien. Hasta ese nivel hemos llegado. Muchos tergiversan y dicen que esto es el comunismo, o lo llaman el comunismo cristiano, y la respuesta es un rotundo no. El presidente Benson habló muchísimo de esto, que el comunismo es un engaño. Él dijo que el comunismo es de Satanás porque es una imitación de la ley de consagración. El presidente Benson dijo, se les debe recordar a los santos de los últimos días el por qué y cómo ellos votaron en los cielos. Si algunos han decidido cambiar su voto, deben arrepentirse, dijo en un discurso del año 61 el presidente Benson. Su mensaje se llamaba Combinaciones Secretas. Fin del comentario que él hizo. Mi buen amigo, si eres o has sido simpatizante del comunismo, déjame decirte que ya no lo debes ser. Nuestra creencia va en contra del comunismo. Quizás estés diciendo, hermano, esto es política y no hablemos de política. Pero aplica porque el mismo presidente Benson habló de ello. Lo que nosotros hacemos convenio de vivir es la ley de consagración. Para mantener un poquito de la consagración es tal como vemos en la imagen. Por ahora vivimos la ley menor, que es la ley del diezmo.
Eso es lo que vivimos ahora. El cuadro que vemos en la diapositiva dice amar a Dios, todos lo hacemos, aunque ahorre un sacrificio, luego amor al prójimo, luego no guardarse una parte y volvemos a amar a Dios, que ese es el objetivo. Pero también sabemos que en el amor al prójimo, uno ama al prójimo si diezma, uno ofrenda, si da su ofrenda de ayuno generoso. Ama a Dios si paga un diezmo y si das una ofrenda de ayuno generoso. Al final del capítulo 4 de Hechos nos dice que la gente vendía lo que tenía y lo daba a los apóstoles para que lo repartan entre todos. Y el capítulo 5 de Hechos nos dice que hubo unos esposos llamados Ananías y Zafira, su esposa, que se quedaron con parte de ello y al instante murieron. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Ahora no sucede algo similar, pero siempre hay gente que se quiere aprovechar del evangelio o se quiere aprovechar de la religión. Ahora pidamos, hermanos, que el Espíritu Santo venga también hoy sobre nosotros y haga hoy las mismas maravillas que hizo en los comienzos de la iglesia, porque no estamos preparando para su venida. No nos estamos preparando. Sabemos que en la confirmación nos dieron el Espíritu Santo. No lo olvidemos. Aprendamos a vivir con Él, que sintamos su compañía, que podamos sentir su calor en nuestras vidas, que en estos momentos de dolor, de tristezas o soledades podamos sentir su influencia. Somos hijos de Él. Somos sus seguidores, los seguidores que Cristo siempre deseó. Que nosotros podamos tener una bonita semana. Que nuestro espíritu pueda estar con nosotros siempre y nos guíe de tal manera que seremos mejores personas, mejores cristianos. Que tengamos una hermosa semana. Nos encontramos la próxima clase. Gracias.